Amados hermanos y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga la vida de cada uno. Dios bendiga su casa, su familia, su salud, sus finanzas, su trabajo. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Amados, gracias por su sintonía y para mí es un gozo estar aquí en este lugar detrás de las cámaras, llevando la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar, de manera que puedan ser bendecidos por medio de ella. En esta noche, amados hermanos, como lo prometí, vamos a seguir hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, como lo hemos dicho el lunes, ¿verdad? Un solo nombre dado a los hombres, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y voy a repetir, ¿verdad?, este versículo que nos lo confirma una vez más y vamos a hacer a escudriñarlo un poquito, ¿verdad?, y apoyarlo con otro versículo para que nos quede claro, bien claro, que nuestra salvación solo depende de Jesucristo. Nuestra salvación, nuestra fe, todo lo que podemos ser espiritualmente depende de Jesucristo. En el libro de los Hechos, y con eso vamos a empezar, en el capítulo 4, versículo 11, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú seas hablándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que sea yo, Señor, el instrumento en este caso. Y úsame, Padre Santo, para que nuestros corazones, mi Dios, sea transformado por medio del convencimiento de lo que dice tu palabra. Y que, Señor, nos aclare la mente de todos dogmas de hombres, enseñanzas de hombres que han venido, Señor, a usurpar el propósito de tu Hijo al morir en la cruz para la salvación de la humanidad. Bendice, Señor, nuestras vidas con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando uno reproba lo esencial, cuando uno desecha lo esencial, cuando vamos a edificar algo, lo que sea que vayamos a edificar, cuando no hacemos y no ponemos el fundamento, no ponemos la piedra angular para darle, los arquitectos saben de qué yo estoy hablando, para darle la medida exacta de lo que vamos, todo va a salir torcido. Nada va a salir bien. Entonces, Jesús es esa piedra que no podemos reprobar ni desechar si hemos de edificar algo. Porque Él es la cabeza del ángulo, donde todas las medidas viene y recae para que todo salga perfecto. Definitivamente lo que nos enseña la palabra es que como edificadores no podemos de ninguna forma sacar a Jesús cuando se trata de edificar espiritualmente, sea la iglesia sea un ministerio, sea lo que sea. Si Jesús no es la cabeza del ángulo, de nada sirve lo que podamos hacer. Porque definitivamente lo que dice su palabra, no hay ninguna salvación en otra cosa. No hay en ningún nadie, en ninguna persona. Somos instrumentos en las manos de Dios, es lo que somos. El hombre nada es, siervo inútil somos. El hombre nada es. Alguno dice que nos puede transmitir el ADN,
mira, el ADN reposa en la carne y en la sangre, y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios no por ADN, sino por su Espíritu Santo. Y Cristo es aquel que permitió de que hoy pudiéramos tener el Espíritu Santo. Cuando creemos en Él, cuando le creemos a Él. Porque no hay otro que nos pueda reconciliar con Dios. No hay otro que nos pueda reconectar con Dios. Él es el único medio de reconciliación con Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y hay que entender que cuando se escribió eso en el libro de los Hechos, estaba haciendo énfasis de esto mismo, de que no podemos hacer nada, lo que sea que vayamos a hacer, a edificar, si Jesús no es la cabeza del ángulo, de nada sirve. Podamos escuchar palabras bonitas, mensajes bien arreglados y que suenen tan convincentes. Podemos escuchar y ver programas bien montados, ¿verdad? Y toda clase de cosas. En ese tiempo navideño, donde muchos van a celebrar y van a celebrar sin celebrar a aquel que debería de ser celebrado, por ejemplo, aunque no nació en esa fecha. Porque cada vez que un pecador se arrepiente, Jesús nace en ese pesebre, en ese corazón que estaba perdido, ese corazón que no se merecía ni siquiera de que un rey naciera en él. Pues cada vez que un pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, y Jesús nace en su corazón, le da ese nuevo nacimiento, ese nuevo ser, es de celebrar. Por eso dice que la palabra que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Entonces, si realmente queremos celebrar un nacimiento, hemos de celebrar el nacimiento de cada pecador que se arrepiente, porque en ese corazón, en ese pesebre, nace Jesús. Entonces Jesús tiene que ser, amados hermanos, en la cabeza del ángulo. No hay ningún mensaje que tenga valor de salvación. O sea, puede escucharse bonito y todo, pero el valor de la salvación reposa en que Jesús sea la cabeza del ángulo. Mira lo que el apóstol Pablo escribe en la carta, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3. Y vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Empezando desde el versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Sabe que a veces nosotros nos distinguimos y nos diferenciamos a lo que pertenecemos cuando nos olvidamos que la cabeza del ángulo es Cristo Jesús, y nos olvidamos que todos nosotros que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no estoy hablando de aquellos que se han confesado a su religión como medio de salvación, estoy hablando de aquellos que han entendido el sacrificio de Jesús en la cruz para salvación y que se han arrepentido de sus pecados y que han recibido al Señor como su Señor y Salvador. Aquellos no pertenecen a más nadie ni a más nada sino a Jesucristo, el cual nos ha comprado a todos a precio de sangre. Por lo tanto, amados hermanos, no puede salir de nuestra boca
que yo pertenezco al pastor Robillar, o pertenezco al pastor fulano, o tengo un padre, si nuestro padre es Dios. Todos nosotros somos de aquel que pagó un precio altísimo, firmado con sangre, para que tú y yo pudiéramos tener la libertad en Él. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores. Algunos no se quieren llamar servidores, porque son demasiado grandes para ser llamados servidores. Servidor, qué bueno ser servidor del Señor. Servidor por la causa de su evangelio de salvación. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y sigue diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces estamos hablando de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la edificación del templo de Cristo, donde sabemos que Dios no habita en templo hecho de mano, sino que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Donde Él mismo habita. Por eso, pues, diciendo Él esas palabras de labranza, que nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, nosotros los ministros, somos colaboradores de Dios, y los que están a la escucha y sobre los cuales estamos edificando son labranza de Dios. Amén. Son labranza de Dios, edificio de Dios, sigue diciendo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y hay tanto fundamento, y uno diría, pero sí, si el nombre de Jesucristo está siendo mencionado, claro que está siendo mencionado. No sabe que muchas veces las personas usan lo que es atractivo para atraer a la persona. Por eso que existen marcas, réplicas de marcas buenas para de alguna forma atraer a la persona, ¿verdad? Entonces, el nombre del Señor es mencionado. Qué bueno que sea mencionado, qué bueno que sea predicado el nombre del Señor Jesucristo, a pesar de que haya dentro de eso metido dogmas de hombres y enseñanzas de hombres. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada,
Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien que él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Y sigue diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahí es que el ministro está edificando en el templo donde mora el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que Jesucristo sea el Señor y que su Espíritu sea el que ministra dentro de su templo, que nos redarguye, que nos guíe, que nos enseñe, ¿verdad? Y que intercede aún por nosotros. Pero si Jesucristo no está siendo predicado, y pudiéramos decir que podemos tener diferentes espíritus. Porque, por ejemplo, hay personas que reciben un mensaje y se les desarrolla un espíritu de codicia. Hay otro que predica un mensaje y se transmite un espíritu de grandeza, de altivez. Hay otros que predican y transmiten espíritus que no son nada, tienen que ver con el Espíritu Santo. Y eso es que ahí es que nosotros debemos de tener cuidado, porque lo que realmente necesitamos es al Espíritu Santo, porque hemos de parecernos al Señor. Y otro espíritu nunca nos va a dar la semejanza al Señor, sino el Espíritu Santo. Es por eso que es importante que el mensaje para edificar debe de ser cristocéntrico. Tiene que glorificar a Jesús. Tiene que darle el lugar que le pertenece a Jesús, de manera que ese Espíritu de Dios mora en nosotros, porque causa la comunión del mensaje que recibimos, porque la palabra, al llegar a nuestro oído, desarrolla la fe, ¿verdad? Y cuando desarrolla nuestra fe, si la palabra es verdadera, pues entonces estamos siendo edificados. Y cuando ya el templo está edificado, mora el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Porque la fe viene por el oír, más por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, si es otra palabra, no es el Espíritu de Dios ciertamente que va a venir. Y no es la fe en Dios que se va a desarrollar en nosotros. Porque muchas personas tienen fe en otras cosas, porque han recibido el mensaje equivocado. Cristo tiene que ser el centro del mensaje, porque Cristo es el nuevo pacto para la salvación del hombre, para la remisión de los pecados, para el arrepentimiento, para dar herencia en el reino de los cielos. Cristo es el mensaje, porque sin Cristo no hay nuevo pacto. Y sin nuevo pacto no hay promesa del Espíritu Santo, no hay Pentecostés, no hay nada de eso, no hay un evangelio. Si no hubiera Cristo, no hubiera ni siquiera un evangelio, una buena nueva de salvación. O sea que todo fue a partir de Cristo. Todo lo que ha llegado a nosotros como gentiles fue por causa de Cristo. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Cristo no puede ser cambiada para otra cosa. Tiene que enfocarse para lo que es: arrepentimiento, salvación. El reino es anunciado, el arrebatamiento, todo lo que Cristo se propuso en ese nuevo pacto es para que nosotros podamos vivirla y tener esa libertad, porque Él es la verdad y esa verdad nos da la libertad. Si no recibimos la verdad, ciertamente nunca vamos a ser libres. Vamos a ser esclavos de otra cosa, libres de ciertas cosas y esclavos de otra cosa. Pero en Cristo somos completamente libres. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en, en la astucia de ellos. Y otra vez, escuche eso, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe ni en el pastor Jack, ni en la pastora María, ni en la pastora Laribel, ni en el pastor Wilson, ni en el pastor Gustavo, ni en el pastor Ángel, ni en el pastor Pedro Infante. Ninguno se gloríe en ningún hombre. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. ¿Sabe que Dios le ha placido darnos el reino? Dice, sea Pablo. Y sabemos que Pablo es el apóstol de nosotros, el apóstol de los gentiles. ¿Verdad? El apóstol Pablo escribió más que todos los demás apóstoles. Y las cartas del apóstol Pablo son de gran edificación para la iglesia de los gentiles, para el pueblo gentil. Entonces el mismo apóstol Pablo dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, que es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. De forma que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por lo tanto, debemos de entender que nosotros debemos de ser de Cristo para que podamos llegar al Padre. Porque Él es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino, amados hermanos. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Cualquier otro evangelio es anatema. ¿Por qué es anatema? Porque no bendice el evangelio de Jesucristo, sino lo maldice, aunque no lo pueda maldecir. Pero cualquiera que cree en un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo es maldito. Es maldito. ¿Y qué quiere decir maldito? Pues ajeno a la bendición, ajeno a la voluntad de Dios, ajeno al mensaje de la salvación. Por lo tanto, no habrá salvación, y el que no se salva, pues va a condenación, y el que se condena es porque es maldito. Porque solamente por medio de Cristo podemos ser bendecidos. Y por medio de su evangelio. Y ahí es que debemos de entender, amados hermanos, que si el mensaje no nos lleva, no nos confronte a nosotros para que nos parezcamos cada día más a Cristo, no lo creáis. Porque Cristo es el modelo que nosotros debemos de seguir, y a Él es que debemos de parecernos. Seguir a Cristo no quiere decir que yo busque donde Él caminó para yo caminar. Seguir a Cristo es saber cómo Él caminó para yo caminar como Él caminó. No caminar donde Él caminó, sino caminar como Él caminó. Entonces, la importancia de entender que Jesucristo es el único nombre, es el único nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos, es vital para todos nosotros que somos creyentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo es vuestro, todo es vuestro. Porque a Él le ha placido darnos todo. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Porque es importante entender de que siempre va a haber esa manera sutil de desviar el mensaje de Dios para desviar
la fe de muchos. Podemos escuchar cosas bonitas, hablar, tal vez yo no sea el pastor más fluyente, no hablo el español más perfecto, tal vez yo no sea el predicador de más renombre, ¿verdad? Y no importa. Lo que importa realmente es que Cristo sea glorificado y que el mensaje nos confronte en nuestra manera de vivir, que el mensaje nos redarguye el corazón, de manera que nos podamos parecernos más a Cristo. Eso es el amor de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo vamos a proceder al arrepentimiento si no somos confrontados? Porque para poder parecernos a Cristo hay que cortar las partes que no se parecen a Cristo. Hay que confrontarlo con la palabra, hay que corregirlo con la palabra, hay que recibir un mensaje que nos redarguye el corazón, porque el propósito es que seamos como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, como Cristo. Ser llamado cristiano es quiere decir como Cristo. Amén. Y la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, ¿verdad?, nos avisó acerca de lo que pudiera acontecer, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas de vosotros mismos, dentro de nosotros, dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, dentro de nosotros, no fuera de nosotros, dentro, en medio de nosotros. Se levantarán, entrarán robos rapaces que no perdonan al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y hay que entender que es arrastrar tras sí, hacer de que los hombres los siguen a ellos, pero no siguen a Jesús. Y conozco a muchos que arrastran a las ovejas del Señor, que arrastran a los que han creído en el Señor para que los sigan a ellos. Hasta se hacen llamar el Padre, el Papá o lo que sea, ¿verdad? Desviando, arrastrando tras ellos a aquellos que han creído en algún momento en el Señor Jesucristo. Esos son los que pervierten el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y impiden, no entran y no dejan que los demás entren. No entran, no se sujetan, no se entregan a la salvación y tampoco quieren que los demás entren. Entonces vienen y se presentan como el Dios de ellos, el Salvador de ellos, el Padre de ellos, sentándose en un trono que solamente le pertenece a Dios, porque la palabra de Dios dice, uno solo es vuestro Padre que está en los cielos. No llaméis a nadie Padre aquí en la tierra. Esa palabra escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, es irrefutable de mil maneras. Por más que lo puedan querer arreglar y todo eso, el propósito del mensaje de salvación es Jesucristo, nuestro Salvador. Es Jesucristo, nuestro Redentor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesucristo, hombre. Amén. Por lo tanto, el mensaje de la salvación tiene que ver con Jesús. Y voy cerrando con eso. Filipenses capítulo 1 y seguimos mañana. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
que no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Cristo es anunciado es que es importante. Así como Cristo es anunciado, nadie tendrá el pretexto de decir que no sabía. Pero no quiere decir que Cristo es recibido. Cristo anunciado no quiere decir que Cristo es recibido. Aquellos que entienden que el mensaje de la salvación se trata de un Cristo vivo que entregó su vida para que todos nosotros pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Así que, amados hermanos, mañana seguimos con lo mismo hasta que el Señor diga. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos. Amén. Y amén.